Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Recibo con sumo placer, con mucho agrado, al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, uno de nuestros más prominentes médicos que ha dado cátedras de buen manejo tanto en la parte clínica como administrativa de lo que es la salud en la República Dominicana. Anterior ministro de Salud, que tuvo la oportunidad de recibir la pandemia del COVID-19. Son de esos azares del destino, de esas coincidencias en que el tiempo y las circunstancias se unen para a partir de ahí tener una determinación que se puede calificar en un antes y un después. Doctor, gracias por estar en la hora 22. Para mí un placer siempre, Gregory, estar aquí contigo en la hora 22 y que podamos conversar para la teleaudiencia acerca de los problemas de tu interés. Sí, mire, iniciando el programa, quisiera, doctor, tratar un tema que puede ser de interés en muchos aspectos para el televidente. Usted fue ministro de Salud para el año 2019. En ese momento usted ostentaba el cargo de ministro de Salud de la República Dominicana, cargo que había asumido con anterioridad. Menciono esa etapa en el tiempo porque precisamente a final de ese año los indicios, las noticias, las informaciones sobre un virus nuevo, novedoso, que estaba iniciando su descubrimiento en China, pues ya empezó a hacer eso llamada de atención, llamada de alerta. ¿Y qué alerta cuando 3 meses después usted tuvo la oportunidad histórica de dar la clarinada de que ya recibíamos el primer caso de un afectado importado en República Dominicana? Quiero conocer de parte suya cómo la autoridad sanitaria de República Dominicana, previendo esa situación que se avecinaba, que empezaba a cobrar cuerpo y vidas a inicios de 2020, cómo ustedes profesionalmente, clínicamente, con método, prepararon la ofensiva o la defensiva para ese monstruo desconocido que se acercaba. Bueno, lo primero, una vez cuando en diciembre del 19 se anuncia las neumonías atípicas en Wuhan, China, la OMS empieza a dar seguimiento. El día 11 de enero hace la llamada de alerta internacional como emergencia de salud pública y finalmente ya el día en marzo pues declara ya pandemia esta enfermedad. En ese interín, desde el primer caso que fue el 1 de marzo que recibimos importado de un italiano que llegaba a través de 2 vuelos semanales que teníamos desde Milán, uno a La Romana y uno a Punta Cana. En esos momentos ya Italia y Milán era el centro de los ataques del COVID a ese país. De modo pues que con ese flujo turístico estamos recibiendo el impacto, como se demuestra con esos primeros casos, del COVID-19. De enero a febrero nosotros junto a la Organización Panamericana de la Salud nos dedicamos a preparar el plan estratégico de contención y manejo de riesgo, que se llegó a preparar de manera completa, está disponible, incluso es todo lo que las autoridades actuales siguieron posteriormente, con la salvedad de que posteriormente, a la salida de nosotros del gobierno, es cuando aparecen las primeras vacunas hacia finales de año. Y llegan aquí, se inicia el proceso de vacunación en el 21. Bueno, esa preparación implicó la definición de los ejes estratégicos de la contención, que implicaba
en el plano de organización y estructuración de los equipos regionales, provinciales y municipales, con las direcciones provinciales de salud a la cabeza, de cómo se iba a enfrentar ese fenómeno, y por otro lado, con la toma de los puntos de entrada del país con fines de detectar el momento en que se produjera la entrada del virus. Perdón, doctor, la directriz de ese, llamemos operativo, de esa avanzada de prevención, estaba a cargo de la Organización Panamericana de la Salud. Del Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuál era el papel de la OPS? La OPS es un asesor, acompañante, orientador, es OPS-OMS, en las Américas OPS, quien acompaña a los países en las actividades de salud. Y era nuestro acompañante, y si sigue siendo el acompañante del país, yo pienso que siempre ha sido imprescindible, porque reúne toda la información mundial que van ocurriendo, y por tanto es un gran facilitador y apoyo para los gobiernos locales. ¿Y cuál era el papel entonces de la OPS si la coordinación la tenían ustedes? Porque la OPS no coordina, nosotros coordinamos con OPS a través del Centro Nacional de Enlace, que está en la Dirección de Epidemiología, a través del Reglamento Sanitario Internacional. Ese es el mecanismo que está establecido para enfermedades de este tipo, y hacer las notificaciones o recibir notificaciones en ambas direcciones. De manera que la coordinación es siempre ha sido un factor de colaboración internacional para los temas de salud. ¿Y todos los temas de salud. ¿Y en base a qué? Porque ustedes tenían noción, sospechaban o tenían conocimiento de que lo que se avecinaba era grande. Bueno, es que la propia Organización Mundial de la Salud es la que va indicando a través de estos mecanismos que estoy diciendo. Cuando se presenta en Wuhan los primeros casos de neumonía, que luego van a Tailandia, Hong Kong, Singapur, y empieza esa migración hacia América del Norte, y posteriormente llega aquí y a Europa. Recuerden que en esos momentos ya Europa estaba bastante afectada, tanto España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, que fue un caso también, yo diría, paradigmático en términos de la gravedad del ataque que estaba recibiendo. Y Estados Unidos, que luego se convirtió en el más afectado en términos de casos. Como nosotros tenemos es un país abierto, de amplia comunicación, de mucho turismo, lógicamente que estábamos en una condición de vulnerabilidad muy alta. Y eso facilitó precisamente, como vemos en los casos, que los primeros casos importados, rápidamente ya en marzo lo teníamos aquí, y ya estábamos con el plan estratégico y empezamos con la contención. Eran casos importados primero, luego conglomerados que estaban representados por las bodas, los barcos turísticos que llegaban, y finalmente la circulación comunitaria del virus, que se establece ya desde principios de abril. Quiero continuar, doctor, todavía en el momento de la preparación, antes de conocerse el 1 de marzo, el primer caso del italiano. ¿Usted sabía lo que venía? ¿Usted se imaginaba que era una tormenta sanitaria? Sí, sin lugar a dudas, ya lo sabíamos. Incluso fíjese que el plan estratégico está diseñado de tal manera que esperábamos un impacto todavía, para mí, al ver el impacto tan grande que estaba teniendo en Europa, sociedades ricas, con sistemas sanitarios robustos, incluyendo Estados Unidos, pues pensábamos que aquí íbamos a tener un ataque todavía mayor y más devastador que lo que realmente fue. Por tanto, ya en ese momento esa planificación se hace, y uno de los elementos claves que quiero decir de ese plan estratégico tuvo que ver con la comunicación estratégica que se montó con fines de incorporar mediante comunicación a la población en la respuesta a el virus.
Por eso las ruedas de prensa, por eso los boletines, por eso la comunicación permanente, de manera que la sociedad estuviera bien informada, porque al fin y al cabo el ciudadano es un ente activo en la respuesta ante epidemias. ¿Usted piensa que ese mecanismo, esa táctica, esa técnica mediática marcó diferencia? Yo creo que sí, que fue un factor importantísimo. Facilitó el encierro de la gente, el uso de las mascarillas, que fue impuesto también, facilitó el lavado de manos, el cuidado, las aglomeraciones, aunque posteriormente se fue relajando, pero yo creo que son los elementos que produjeron la contención y que no se presentaran ese volumen tan excesivo de casos que vimos, por ejemplo, en otros países. Eso fue fundamental. En todo proceso de esta naturaleza, la comunicación con la sociedad es fundamental. Necesitamos que el ciudadano esté bien informado porque es un actor importante de la respuesta sanitaria. Incluso usted se pone a ver ahora con el cólera, que están apareciendo casos, el dengue, la respuesta y participación del ciudadano por la información para motivar conductas, digamos, preventivas, son fundamentales. Y yo creo que ese papel de la comunicación, que fue bastante efectiva desde mi punto de vista, con un rating, yo creo que nunca ha habido un rating de esa naturaleza, con observaciones incluso y elogios internacionales, pues fue capital en esa contención. La gente, aún cuando iba a los supermercados, pues iba con su mascarilla, establecía distanciamiento, se daban desbordes en una que otra ocasión, pero evidentemente en esos primeros 7 meses la labor que se hizo estaba basada en la vigilancia epidemiológica, como estoy diciendo, las direcciones provinciales de salud y las direcciones de área en el trabajo comunitario. Nosotros vivíamos en la calle, en las comunidades, motivando y organizando. La Iglesia Católica, que nos ayudó, y las iglesias protestantes bastante en sus comunidades e iglesias para incorporar la gente a la respuesta. Incorporar a la gente es que si usted se sentía síntomas, inmediatamente o iba a hacerse la prueba, se ponía su mascarilla, se lavaba la mano, tenían las manitas limpias. Es decir, todo ese proceso fue importante para ese proceso de contención. La segunda fase, que yo digo que esa primera fase que fue la que nos tocó a nosotros, en comparación con la segunda, era mano pelada, porque ya al llegar los sistemas de inmunización, las vacunas, el panorama cambia y el gobierno básicamente se concentró en vacunar. Un proceso que empezó bastante activo, con una alta participación ciudadana, pero que en algún momento, siempre lo he repetido, el hecho de plantear a destiempo la tercera dosis, para mí fue una disonancia dentro de ese empuje que llevaba la ciudadanía de ponerse las 2 dosis. ¿Qué hubiera sucedido si ese anuncio de que iniciemos la tercera dosis se retrasa un poco en el tiempo, a juicio de lo que usted indica? Mucha gente que pensaba que le habían, porque el plan se inicia anunciando que eran 2 dosis. Correcto. La gente ya estaba preparada que una vez se ponía sus 2 dosis iba a estar protegido. Por tanto, empieza la marea de vacunación. Eso había que mantenerlo hasta tanto el proceso avanzara hacia las 2 dosis, que ofrecían una efectiva protección. Fíjese que aquí, a pesar de todo, la mayoría de la gente lo que tiene es 2 dosis. Con 3 dosis tenemos 2 millones. Entonces, la mayoría de la gente tiene 2 dosis o ha tenido inmunidad complementaria porque ha padecido la enfermedad. Entonces, esos son los elementos, digamos, constitutivos de la inmunidad local que ha permitido la apertura. Esa combinación de la acción de vacunación más los padecimientos. En la primera fase que a nosotros nos tocó, recuerden, la participación de la población joven fue importante, que la destacábamos, que llevaban el virus a la casa, pero los más afectados eran los viejos, porque son los que tenían comorbilidad, se contagiaban y eran los que estaban muriendo en ese proceso. Porque resulta que la enfermedad inicialmente se pensaba que era un asunto pulmonar, ¿correcto?
Es una infección respiratoria. Pero a final de cuentas, el principal efecto es la inflamación. Bueno, la neumonía es uno de las afecciones más graves que pueda tener, por las dificultades respiratorias, los daños que produce a nivel pulmonar y la letalidad que producía, sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos o de enfermedades crónicas tipo cánceres. Esos pacientes, cuando se veían afectados en sus procesos de oxigenación sistémica, pues lógicamente eran los que estaban muriendo principalmente. Los jóvenes la pasaban como una gripe cualquiera habitualmente. Escasos jóvenes, salvo que tuvieran patologías crónicas, sufrían unos daños tan severos como muchos de nuestros ancianos y pacientes ya de tercera edad padecieron y que murieron. A la hora de nuestra salida, creo que fueron 86,000 casos lo que teníamos. Ahora estamos hablando de unos 500, 650,000. Es decir, fíjese en esos 8 meses el poco número que teníamos y los muertos fueron unos 1,400 aproximadamente. Es decir, las medidas sanitarias que se tomaron, que iban no solamente en el campo de la clínica, en ofrecer los protocolos de manejos. Todos los protocolos de manejo del COVID-19 fueron elaborados en nuestra gestión, trabajada por la gestión. El proceso de capacitación de recursos humanos, que no es algo que se logra de la noche a la mañana, también fue creciendo simultáneamente y trabajándose para que nos acomodáramos a la respuesta clínica. ¿Se le dio continuidad? Todo ese proceso tenía que seguir. Luego, ¿Se siguió? Yo pienso que perdió bastante impulso porque la concentración fue en vacunar. Y no está mal que se concentrara en vacunar porque es lo más efectivo que teníamos. Entonces, ese proceso, cuando usted no tiene vacuna, usted tiene dos cosas. Los recursos humanos, que son los que van a ver los pacientes, atenderlos clínicamente, los protocolos de manejo, los fármacos que se debían usar, las medidas preventivas que debíamos usar, la comunicación para la incorporación de la ciudadanía en la respuesta, las medidas a nivel de empresas que se tomaron con fines de, por ejemplo, reducir la cantidad de empleados a la mitad y los grupos para evitar el teletrabajo, todas esas fueron medidas tomadas en ese tiempo. ¿Acertadas? Y aceptadas. No, acertadas, le pregunto. Muy acertadas porque una de las cosas principales estaba en evitar la aglomeración, el conglomerado de las personas, porque al final los contagios son mayores. ¿Por qué las epidemias antes no llegaban tan rápido a pandemia? Porque los medios de comunicación eran muy escasos, muy lentos. Usted cogía en los tiempos de Colón y se tardaba 3 meses para venir aquí. Claro. Y ya prácticamente la respuesta ya se había quedado, confinada. Doctor, quiero preguntarle, en algún momento, antes por supuesto de que llegaran las vacunas, cuando llegó el mes de marzo que empezamos a contar casos, en algún momento cruento de la incidencia de esa situación para manejo desconocido, se perdió el control, se fue de las manos lo que se estaba haciendo, porque no se sabía cómo tratarla. Sí, no se sabía cómo tratarla, es lo que uno piensa. No había un protocolo unificado a nivel mundial, porque era un virus nuevo, familia del SARS. Entonces no teníamos un protocolo de manejo completo, digamos, específico para ese virus. Sí teníamos información por los anteriores coronavirus de que eran infecciones respiratorias y que por tanto se trataban como infecciones respiratorias. A ese repertorio, en la medida en que se van conociendo que el genoma, que permitió entonces el desarrollo de vacunas, que se empieza a trabajar y probar medicamentos para el manejo, fuimos evolucionando hasta que aparece el tocilizumab y luego se demostró el uso de esteroides como efectivos en la afección pulmonar. Se fue perfeccionando
el manejo. A partir de ahí es que se empieza a llevar el camino más adecuado, por supuesto sin vacunas. Claro, claro. O sea, en la medida en que fuimos mirando los efectos positivos que el tratamiento iba teniendo, pues íbamos logrando mayor sobrevivencia. El uso del plasma, ¿tuvo algún resultado concreto? Bueno, hay quienes han resaltado, algún elemento yo pienso que pudo tener, pero no tenía un uso masivo para impactar la pandemia como tal, no lo tuvo. Entonces, los efectos positivos en gran medida tenían que ver con las medidas sociales y de contención, el uso de mascarilla, la barrera que eso imponía, el confinamiento de las personas, el evitar, el conglomerar a las personas en los centros de trabajo, en fiestas, etcétera, que se eliminaron. Todos esos fueron factores que evitaron la difusión rápida del virus. Fíjese que el clima es como va de abril, mayo, junio, julio, cómo va subiendo eso progresivamente en la medida en que la circulación comunitaria va caminando. Pero aún en esos casos nunca tuvimos, digamos, que la pandemia nos sobrepasara. Lo que cuando subían los indicadores de hospitalización, se ampliaba el número de camas, se ampliaba el número de equipos necesarios y siempre tuvimos digamos, un colchón que nos permitía atender los casos. Hoy día los casos nuevos han empezado a incrementarse nueva vez. ¿Se está haciendo lo correcto por parte de las autoridades? Yo pienso que no. No, doctor. Porque ¿En qué sentido? Primero, el sistema de vigilancia es muy pobre, prácticamente ha desaparecido. Aunque ellos digan eso, usted se pone a ver en las estadísticas del propio boletín que están haciendo 1000 y pico de muestras, 2000 muestras, y anunciando 200, 300 y tantos casos. Si hacen la 10.000, el número, como lo hacían, o 5.000, 7.000, usted va a ver que el número de casos será mayor. El otro caso es que la gente ya, como está dando levemente, va y se hace una prueba, compra una prueba y se la hace y se queda en su casa, y eso no entra en las estadísticas. Y los casos son muchos, enormes, lo que están ocurriendo y están discurriendo de manera que se confunde con el virus sincitial y con la influenza, que simultáneamente están atacando a la población. Pero por todos lados usted está oyendo ya un incremento notable. La propia presidenta de la Sociedad de Neumología, la expresidenta, anunció que en sus consultas, Evangelina Soler, la mayoría de los casos es por COVID. Y eso está pasando con los neumólogos por todos lados. Es decir, hay un número mucho mayor, pero con efectos más atenuados que lo que tenía el comportamiento cuando la población no tenía un nivel de inmunidad como el que tiene actualmente, sea por vacuna o sea por haber padecido la enfermedad. Entonces las autoridades, de acuerdo a lo que usted dice, pudieran estar siendo más efectivas. No más efectivas, o sea, eso está fluyendo por la libre, porque a ese nivel están llamando a vacunar. Debieran estar más activos en la educación ciudadana, en la comunicación ciudadana. Fíjese que hay un proceso que están llevando a cabo. Ahora llamaron a vacunar, pero a la quinta. Bueno, pero si usted tiene 6 millones y 6.5 millones que tienen 2 dosis, ¿cuántos millones le están faltando? 4. Con 2. Estamos hablando de 3, 4 millones de personas que necesitan completar las 2 dosis. Y esto a la vez, la tercera, porque yo siempre he dicho lo siguiente: no se puede abusar masivamente del sistema inmunitario de las personas, vacunando, digamos, cada 5 meses una vacuna. Eso para mí es un contrasentido que no tiene, digamos, un fundamento claro después de la tercera dosis, salvo en pacientes crónicos que necesitan mantener un sistema inmunológico altamente estimulado con fines de contener la enfermedad de base que tienen, porque si no se irían. Pero mi punto de vista es que 3 dosis es suficiente
y lo que hay que hacer es educar a la gente para que use mascarilla, evitar y conminar a la gente a que no haga aglomeración y sobre todo cuando hay un paciente positivo, no pensar que se trata de una gripe necesariamente, sino que perfectamente puede ser COVID-19. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Al regreso pasaremos a tocar otros temas que usted domina y también es actor importante, que no necesariamente es de salud. Vamos a hablar de política con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas después de la pausa comercial. Bien, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas es miembro importante, dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana. Es miembro de su comité central. El doctor Sánchez Cárdenas es mencionado y quisiera conocer si es también automencionado por él mismo como posible candidato a la senaduría del Distrito Nacional por su partido. ¿Qué tal esa pregunta, análisis? ¿Es así, doctor, o no? Bueno, yo había anunciado las aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional hace unos meses y hemos estado trabajando al menos hasta hace mes y medio en que mi esposa se enfermó y finalmente murió. Pues a partir de ahí pues hemos cesado las actividades. Es la primera vez que estoy saliendo a los medios en su programa y ya veremos más adelante con todos los eventos que han pasado y conocer la opinión del partido en lo que son sus conveniencias. Pues yo no soy de los PLDistas que ponen su interés personal por encima del interés político del partido. Ya, muy bien. O sea que veremos entonces a inicio de año, entiendo, año 2023, cuál va a ser la definición en ese aspecto, tomando como consideración esos puntos que usted esboza. Por otra parte, su partido tiene preclasificado, preseleccionado, señalado una figura que fue escogida en una consulta que hicieron el pasado 16 de octubre, Abel Martínez, para ser quien encabece la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. A partir de ahí ha habido una dinamización adicional al trabajo que ustedes venían realizando en 2021 con la terminación del Congreso, que ya finalizó el 9º Congreso. Entonces me gustaría conocer qué posicionamiento usted en este momento siente que tiene el Partido de la Liberación Dominicana con un candidato que podemos decir está prácticamente definido para ser la figura presidencial. Bueno, es importante su pregunta porque antes de las primarias al PLD se le medía con 3 candidatos, 4, 6, 5 candidatos que tenía en contra de 2 candidatos que ya son los candidatos de esos partidos, empezando por el presidente de la República que declaró, yo creo que es el proceso reeleccionista más tempranero que ha habido, que empezó poco antes de haber cumplido los 2 años, ya estaba en reelección. Doctor, le hago un paréntesis y este domingo pasado el presidente de la República reiteró que no ha pensado todavía, que no ha decidido, y que no ha decidido, no, sino que todavía no está pensando en qué posición tendría él en ese aspecto, doctor, dice el señor presidente. Sí, esas son las formas políticas para esconder el propósito que toda la práctica gubernamental está reflejando. La compra, incluso que ellos eran expertos denunciando compras de los miembros de la oposición, pues ahora ellos se han dedicado a ese oficio, alcaldes, regidores, diputados, o sea, es una campaña de papeleta. Eso es lo que estamos mirando. Y por otro lado, una profusa campaña reeleccionista que está en los medios y se ve. Es que eso se ve, está a la luz de todo el mundo. ¿Cómo se ve, doctor? ¿Por qué? Por las propias proclamas que hacen
ministros, directores y agentes del gobierno y del propio partido. Ellos son los que están diciendo eso y que están comprometidos con la reelección del presidente y lógicamente el presidente mismo se ha pronunciado en ese sentido. Va y viene, pero usted se da cuenta, como hacía el doctor Balaguer, que le está comiendo, ¿verdad? La cosquillita la tiene y que está tratando de llevar una línea de comunicación que no genere, digamos, desconfianza en el electorado, sobre todo cuando se quiere coartar los derechos de la oposición a realizar sus actividades políticas, porque al PLD prácticamente se le quería negar todo, incluso el derecho a realizar primarias bajo la modalidad que estime conveniente y bajo techo. Muy bien, entonces para usted vamos a tomar el criterio que tiene, el convencimiento. Está definida la parte del PRM con la reelección. Entonces, sí. A partir de ahí... El gobierno está decidido y trabajando para la reelección. Ok, entonces usted indicaba que ya su candidato es 1, no 4 como había. Exacto. ¿Cuál es el cambio que se ha producido? Bueno, Abel ha demostrado y demostró en ese proceso, primero, que inició su campaña y sus aspiraciones temprano, que organizó su estructura temprano y avanzó extraordinariamente en ese sentido, incorporando a una inmensidad de miembros del Comité Central, del Comité Político, de los síndicos, regidores, directores municipales, diputados y senadores incluso. Es decir, creó una estructura partidaria importante. Lo que usted vio votar, 500 y tantos de miles de personas, es básicamente la militancia PLDista, que responde al Estado Mayor PLDista. ¿Y quién tenía el Estado Mayor PLDista? Abel. Ya. Por tanto, yo además de que Abel es un trabajador incansable, y eso lo pudimos ver en ese proceso interno, y a la salida de su proclamación, su activismo, su presencia, el impacto en los medios y en la sociedad ha sido tan importante que ha motivado preocupación en el propio gobierno y que han iniciado una ofensiva, como le decía, de las papeletas, de las compras, de contravenir y desacreditar la línea de trabajo de Abel Martínez en vista de que le está comiendo los caramelos poquito a poquito y lástima que enfermara recientemente y que se detuvo ese empuje que llevaba durante una semana, pero ya está en las calles. Y yo creo que es evidente que el gobierno, que no está siendo favorecido en las encuestas ni en la opinión pública como pretende vender a través de una masiva campaña de propaganda y de comunicación con fines de crear la percepción de invencibilidad con Abel, eso se ha roto. Mire, cuando usted menciona y analiza la preponderancia que tiene la escogencia de Abel Martínez como el preseleccionado candidato a la presidencia, pienso, por ejemplo, en el hipotético caso de que usted definitivamente o el partido decida que usted va a encabezar la candidatura para el Senado por el distrito, o cualquier otro senador, por ejemplo, la provincia de La Romana, San Pedro de Macorís, siendo él ahora la figura de más atención dentro del Partido de la Liberación Dominicana, esa conformación electoral de candidatos, ¿tiene él algún tipo de, en el mejor sentido de la palabra, de incidencia, de injerencia? Bueno, los candidatos habitualmente pasan a ser los líderes de las coyunturas y tienen un impacto, una influencia importante, por eso ganaron las primarias y impactan por también su efecto ya social como candidatos en el comportamiento de los militantes del partido. Por tanto, siempre hay que tomar en cuenta eso. De todas maneras, yo soy de lo que apela a que el partido tiene que buscar candidaturas las más sólidas, las más apreciadas por la población, con fines de que su ejercicio electoral pueda ser lo más exitoso posible.
garantizándole tendencias que usted puede ver en la sociedad que está exigiendo caras nuevas, que está exigiendo elementos nuevos, como el propio Abel ha sido uno de esos resultados. De manera que si por ahí la gente está mirando, pues los partidos no pueden en modo alguno sustraerse de esa situación y pensar que los aparatos de por sí van a decidir esa situación sin poner el oído en lo que la población quiere y a quienes quiere. Hay algunos casos de dejar la militancia PLDista después que resultó que vino la fecha de la consulta del 16 de octubre. Algunos miembros del comité central, algunos, como usted dice, síndicos, regidores, un miembro del comité político, precisamente de Santiago, que se han alejado, han dejado de pertenecer al PLD. Eso se ha visto por algunos críticos u opinantes sobre esa situación como motivo de señal o preocupación. ¿Qué lectura le da usted a esos casos que han sucedido? Bueno, yo tengo entendido ese caso en particular a que usted se refiere de miembro del comité político tiene su origen en divergencias de liderazgo santiaguero, no que expresen, ni siquiera yo diría que sin ese elemento personal se hubiera producido ese fenómeno. Celos, disparidades políticas, controversias han motivado la salida del compañero Valentín del partido y de otros más que le siguen. Pero el partido en masa se mantiene unificado y no creo que esto vaya a impactar tan significativamente. Lo que sí se ve es que en cada una de estas discordias que se producen internamente, el gobierno está detrás, como yo le estoy diciendo, acicateando las diferencias, lo que haría cualquier partido, ¿verdad? Etcétera. ¿Cómo entender la actitud de Guido Gómez Mazara y de Ramón Alburquerque dentro del partido de gobierno? Son divergencias también, y divergencias duras que se están viendo y que yo pienso que terminarán también afectando al gobierno, porque los alegatos incluso que se están haciendo ahí son expresiones de elementos muy característicos de una militancia que no participa. ¿Usted no ve una armonía adecuada en PRM interna? Hay digamos que lo que veo es una unificación de la mayoría de la dirección y de las bases con relación al presidente. Pero las divergencias internas y las debilidades del liderazgo inferior son más que evidentes, más que evidentes. Es más, lucen en gran medida que están dedicados a otra cosa, porque a gobernar prácticamente es muy poco. Usted coge por las instituciones y las falencias están a la vista de todos. Es como que usted me diga, bueno, ¿usted cree en el 911, lo que está pasando? ¿Usted cree que, por ejemplo, en alto costo que gastábamos 2.800, 3.000 millones, que ahora le digan que están gastando 9.000 y la gente se queja ahora más que cuando se gastaban 3.000? ¿Cómo entender? Usted está hablando de ineficiencia. Ineficiencia, eso está a la vuelta de la esquina. Se quiere presentar mediante actos de comunicación la idea de que, por ejemplo, la salud está en su mejor momento. No, hombre, está en su peor momento. La situación de los hospitales es grave. Que me digan si cumplieron el acuerdo con el Gautier siquiera, que va a tener va para 8 meses, 9 meses, y no han cumplido. Y el hospital ahí está en las mismas condiciones prácticamente con un equipito que llevaron, pero no le han cumplido con lo que pidieron. Que me digan a mí con los desabastecimientos que hay en los hospitales y boticas populares que siguen, las dificultades en alto costo que siguen. ¿Y qué está pasando? Los trastornos que hay, por ejemplo, con materno-infantil, que ha bajado, sí ha bajado un poco, pero hay muchas que no están declaradas y yo expreso públicamente mi preocupación con el tema materno-infantil
y al menos 21 muertes que no están dentro de la contabilidad que se ha dado en los boletines. A nivel nacional, esas 21 A nivel muertes. nacional. ¿En qué periodo? Ahora, este año. En este año. O sea, en 11 meses hay 21 muertes. No, que no se han registrado dentro de las muertes maternas que se han producido. Al menos 21. 21. En 2022. En 2022. A nivel y nacional. Voluntariamente, conscientemente sacada de. Y ese tipo de práctica se está haciendo. Incluso, yo tengo informaciones de las limitaciones hasta para investigaciones de tesis en hospitales y clínicas que se están haciendo, hospitales que se están evitando para no dar la información que se indague qué es lo que está pasando en los hospitales. ¿Y desde cuándo? Cuando esto ha sido uno de los factores clave de la formación de nuestros médicos. Doctor, pero mire, que usted mencione, usted, Rafael Sánchez Cárdenas, el profesional, el hombre, el político, el ex ministro de Salud, que hay 21 muertes materno-infantiles que no están establecidas en los récords. No fueron incluidas en las estadísticas de mortalidad materna. Eso amerita, doctor, que haya una explicación. Yo le pido al ministro que investigue, y nosotros sabemos, tenemos la información bastante clara de que eso se hizo y quiénes lo hicieron. O sea, se identificó sí, y sí. ¿cuál es la...? Y hasta destituida a la persona responsable. Y esa información es fidedigna. Yo le respeto, el televidente le respeta, pero a uno le gustaría conocer porque usted lo está tratando. ¿Esa es una información fidedigna, una información confidencial Absolutamente. de alguna fuente oficial o no llegó a oficializarse? Es que no llegaron a oficializarse porque esas muertes están ahí, ocurrieron. Pero motivo y la encargada, entrar esas 20 en las estadísticas, sube la mortalidad, el indicador. Ellos quieren presentar a fin de año unos resultados estadísticos portentosos y para eso se están valiendo de ese tipo de manipulación. Por ejemplo, esa cantidad de muertes modifica el no porcentaje. Registrada exactamente ¿Lo en el boletín, claro que sí, claro que sí. Es decir, la mortalidad, aún usted incluyera este año ha bajado con relación al 21, pero sigue alta con relación al 19 y 20. ¿Entiende? Sigue, y en la infantil ni hablar. Entonces, todo ese proceso me lleva a mí a expresar una preocupación con las estadísticas que se están manejando en ese sentido. Hay un motivo, yo pienso que preocupante con el tema de las estadísticas nacionales, aparte de lo que es la realidad, con dengue, con otras cosas que están pasando. Mire, le voy a mencionar algo. Si esto es como usted indica, tiene que tener entonces una autorización para hacerse, que no va a ser de un médico de un hospital, porque a él no le va a afectar necesariamente, sino tendría que ser de altas instancias del sector salud. ¿Se entendería, usted entiende por lo que ha dicho, que la dirección oficial del sector salud tiene conocimiento de la denuncia que usted hace? Lo sabe el director materno infantil y sabe quién era la persona responsable que ellos destituyeron y el motivo de la confrontación que llevó a eso, que fueron esas muertes maternas. Eso fue un hecho establecido y ahí lo sabe todo el equipo que está ahí. Ellos lo saben, ellos lo saben. Ahora, yo estoy señalando todo esto en el contexto de la pregunta que usted me hace. Abel Martínez, al salir, genera unas nuevas expectativas, nuevas esperanzas, nueva motivación. Y un hombre que viene y que tiene para exhibir un ejercicio de gobierno municipal donde Santiago jamás, yo creo que
En toda la historia de Santiago, donde yo me crié, solamente hubo un síndico una vez que pudiera pensarse sin que llegara a tener la connotación del trabajo municipal que Abel Martínez ha gerenciado en Santiago. Uno solo. Yo no creo que haya más. ¿Y qué relación hay en la eficiencia o gerencia del actual alcalde de Santiaguero con esta situación de denuncia de Bueno, no estadísticas registradas de muertes materno-infantiles? Si nos vamos a gerencia, por ejemplo, yo le pondría a ¿usted cree que es buena gerencia lo que pasó en educación? ¿Usted cree que es buena gerencia lo que pasó en el Censo Nacional? No solamente por el tema de las tablets, que ya debiera estarse investigando eso, sino los fallos que hubo, una proporción, creo que casi un 15 o 20% de la población no se fue cubierta por el censo, dicho por ellos mismos. Entonces, ¿eso es gerencia o eso es qué? Evidentemente. O sea, aquí hay una gestión, la ejecución presupuestaria. Tengo el dinero, pero no sé cómo gastarlo. ¿Y tienen la plata? Ahora en estos días que le quedan van a ejecutarlo. Evidentemente que hay un tema de gestión. La gran noticia quizás, o el alivio que desde mi punto de vista representa esto, es la gerencia del Banco Central, que tiene ya todas unas décadas de historia en enfrentar estos equilibrios macroeconómicos en beneficio del país. Es un gobernador al que yo me quito el sombrero con su equipo y que ha tenido un efecto positivo en los equilibrios que tiene este gobierno desde el punto de vista económico. Pero fuera de ahí, las instituciones usted la toma y son verdaderos desastres, gerencialmente hablando. No me estoy refiriendo a escándalos de esto o de lo otro, que hay muchísimos ahí, pero evidentemente la salida de Abel en medio del disgusto y la inflación, el golpe a los bolsillos que está teniendo la población, la caída del presidente y de su gobierno en la popularidad han atizado toda esa ofensiva mediática de acción gubernamental. O sea, andan como un correcamino por todos lados dando picazos. Porque ahora tienen que señalar y tienen de frente a un candidato. Y eso contribuyó a desinflar al tercer partido del sistema, la Fuerza del Pueblo, que en un momento están, que sí, que esté en primer lugar, que el otro. O sea, un gran candidato, muy conocido, pero sin partido. Nosotros, un gran partido que no teníamos candidatos. Bueno, pues ya tenemos candidatos y eso empieza a recomponer el panorama político. Está en torno a la figura de Abel Martínez una gran mayoría, la totalidad de la dirigencia importante de PLD entregada a asir de la mano y a llevar esa candidatura de la mano. Yo creo que el partido está más unificado que nunca en ese sentido. Siempre se pueden señalar, y sobre todo ahora que usted ve episodios donde hay las apetencias, por eso yo digo que yo estoy sujeto a las conveniencias del partido. O sea, yo no voy a hacer una obstrucción cuando lo más conveniente para el partido sea llevar a una persona por razones políticas más convenientes y que no sea yo. Y no soy el que voy a salir a hacer bembitas, como hay muchos compañeros que por ser hasta de una circunscripción o de un comité intermedio se ponen y se disgustan. Ese no es el tema de una gente que ha hecho carrera política. La política es para servir. Y cuando a usted le toca servir, hacer las cosas como correctamente deben hacerse. Y la población valora. Porque al fin y al cabo es la población
el sujeto de la política. Es para ella que se trabaja. Y los políticos que entiendan que trabajan para sí, sin pensar que su accionar va dirigido a la población y su satisfacción es como el empresario que no toma en cuenta la atención a sus clientes y que quiere esquilmarlo en cada operación. Sencillamente empezará a perder clientes. Los partidos políticos que pierden el norte del interés ciudadano terminan entrando en crisis y en desavenencia con la población. Doctor, usted está muy agradado, se siente cómodo con que Abel Martínez esté encabezando la figura que será escogido, sin lugar a dudas, como candidato del PLD. ¿Cuál es el principal fuerte que puede tener él como candidato? Porque si bien tiene la gerencia de su municipio, también es un candidato que no reside en la capital de República Dominicana. Hace un encuentro, tiene un encuentro para fin de año en Santiago, pero quizás no es tan conocido, es el menos conocido, sin quizás, de los candidatos que usted ha mencionado, Abinader y Fernández. Eso pueden ser óbices para esa candidatura. Mire, Abel fue presidente de la Cámara de Diputados, síndico de Santiago, miembro del Comité Central, miembro del Comité Político. Es bastante conocido. Las diferencias son pequeños puntitos. Ya. Pequeños puntitos. Si Abel fuera el presidente, tuviera más puntos que Abinader. ¿Usted piensa? Sí, sin lugar a dudas, porque hay una ventaja cuando usted es presidente. Usted tiene vamos a decir, un conocimiento ante la población mucho mayor que los contendientes, salvo que sean, por ejemplo, y cuando usted menciona que sea de Santiago, pero Abel tiene el mismo sistema que tenía Jorge Blanco. ¿De dónde era? Antonio Guzmán, ¿de dónde era? Ya. Hipólito, ¿de dónde es? Son santiagueros. Y es una fábrica, de presidentes. Santiago siempre ha sido una fábrica de presidentes, así es. Una fábrica de presidentes es una provincia pujante, con una población echada para adelante y muy creativa en ese sentido. Bien, doctor Sánchez Cárdenas, yo le agradezco su participación acá en País, en la hora 22, saludo a País 2024. Y me gustaría que el año amanezca, primero por usted, porque estoy seguro que lo tomaría con mucho fervor, que la decisión de su partido sea escogerlo como el candidato a senador de acá. Si no es así como usted indica, bueno, pues ya le darán, o usted tendrá la oportunidad de sus esfuerzos políticos, pues destinarlos al mejor oficio dentro de su organización. Me agradaría verlo a usted en una candidatura porque eleva su calidad de político, su calidad de profesional. La vida política en República Dominicana, quería manifestarle eso. Bueno, muchas gracias, Gregory. Yo soy un soldado político en ese sentido del partido. Estoy a su disposición, enfocado en servir, que es lo que he hecho en todas las funciones públicas que he tenido o privadas, y en sencillamente dar lo mejor para que la sociedad dominicana sea mejor. Si el pueblo dominicano estima de que yo puedo servirle desde la senaduría o de cualquier otro lugar, pues sencillamente lo haría como lo hice en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación Superior, tratando de dar lo mejor, promover unidad, promover creatividad, promover la vocería y el levantamiento ante la agenda nacional de los intereses de la gente menos pudiente, y aún de aquellos que siendo pudientes también favorecen políticas públicas que echan para adelante al país, porque al fin y al cabo lo que todos debemos tener delante es que este país siga como en los últimos 20 años, echando hacia adelante con políticas públicas efectivas. Pero efectiva significa que si tenemos 43% de pobreza como en el 12 y en el 20 terminamos con 21, eso es efectividad. En la Estrategia Nacional de Desarrollo se fija como meta para el 2020 bajar de 9%, 10% que estaba la pobreza extrema, a un 5%.
Danilo Medina la dejó en 2.9%. La cumplió, óigame, la meta ya en el 20%. ¿Se ha mantenido ahí ese nivel o ha bajado? Bueno, todos los datos indican que hay unos 2 puntos, 3 puntos ya de pobreza adicional. ¿Por la pandemia? No, por la pandemia no, sino es que cuando usted tiene el gasto de bolsillo que se ha creado aquí, la inflación que se está, el desempleo que parte heredado de esto, pues lógicamente la gente se ve afectada. Cuando a usted le dan 3,000 pesos y se lo bajan a 1,500, la gente se ve afectada y tiene menor poder adquisitivo. Todos esos factores se van conjugando y cuando usted tiene un presupuesto guardadito allí, que no se está moviendo en obras que creen empleo, que muevan la economía, pues sencillamente usted tiene, digamos, una respuesta económica más leve. Bien, doctor Sánchez Cárdenas, con sus palabras, pienso que verdaderamente el Partido de la Liberación Dominicana tiene un vocero no solamente otrora en el pasado de boletines sobre la situación sanitaria, sino un buen vocero con noticias e informaciones políticas. Agradezco su presencia acá, así que hasta mañana, si Dios quiere, y hemos tenido la participación hoy día en la hora 22 del doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Hasta la próxima.